Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo todos y todas, queridos amigos y amigas, a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. En el vídeo de hoy queremos hacer una presentación de un libro que al mismo tiempo es una reivindicación también y una denuncia, todo ello a un tiempo, y por tanto, bueno, pues es al mismo tiempo un vídeo cultural, por así decirlo, pero también con un contenido ético, con un contenido moral, que es el contenido de la reivindicación que queremos hacer hoy. El libro se trata de un libro editado por la PPC, que es este que tienen ustedes aquí, y se llama Caminos de Reconciliación, 10 historias de fe y amor LGTBI, escrito por Pablo Romero Buccicardi. Antes de hablar del libro y un poco de la motivación por la cual hacemos esta reflexión hoy aquí, os voy a leer el índice. No voy a hablar, como siempre suelo hacerlo así, no hablar mucho del contenido del libro porque no me gusta, es decir, el lector ya tiene su propio criterio y no hace falta que desde aquí se le condicione en absoluto ninguna lectura, ¿no? Pero sí os voy a leer el índice. La primera sección es Historias de fe y amor LGTBI. Primer capítulo. Dios es la riqueza que tengo, mi fuerza viene de él. Rodrigo, camerunés. Gay, golpeado, desplazado y refugiado. Capítulo 2. Al final los ríos tienen que encauzarse. Begoña, madre de 2 hijos y pareja de otra mujer. 3. Ahora percibo más claramente a Dios en todo. Josefa, mujer transexual, casada durante más de 30 años, madre. 4. Nos da miedo la escala de grises. Fanny, mujer bisexual, casada con Manuel y madre de Martín. 5. Sueño con la reconciliación entre la fe católica y el amor homosexual. James, sacerdote, teólogo, padre adoptivo y gay. 6. No sabíamos lo importante que iba a ser casarnos. Carmen y Raquel, matrimonio. 7. El centro del día es que somos una familia y tenemos un proyecto común. Aitor y Josu, matrimonio, padres de 2 niñas y un niño. Segunda sección. Historias de padres y madres de LGTBI católicos. 8. Queremos que sea feliz. Puri, hija de militar, y Pepe, militar, padres de José Enrique, católico gay. 9. El Señor no deja de sorprendernos. Herminia y Javier, padres de Sara, lesbiana, y Javi, gay, miembros de los grupos católicos Loyola. Tercera edición. Comentarios al Evangelio desde fuera del armario. 10. Comentarios al Evangelio desde fuera del armario. Antonio Cosías Gil. Preámbulo. Descubrirme con angustia. Construir el armario. Bien, creo que después de haber leído este índice hace falta ya muy poca presentación, ¿no? Porque el oyente y la oyente habrán podido hacerse una idea rápidamente de lo que va el libro. El libro es un conjunto de testimonios de personas que pertenecen al colectivo LGTBI y también a un colectivo católico, sin hacer o sin pretender hacer ninguna propaganda ni ningún proselitismo de ninguna religión ni de ninguna iglesia. Sí quería traer hoy aquí a este canal la presencia de estas personas y sobre todo de sus peticiones. Hace 3 semanas yo asistí a la presentación de este libro en una parroquia cristiana y católica de Sevilla, la parroquia de los Redentoristas, y la verdad es que me gustó muchísimo el testimonio. Eran 5 de las 10 personas que escriben el libro, 5 de ellas, de los que dan sus testimonios, y el autor del libro, como he dicho antes, Pablo Romero, estaban allí presentando. Por un lado, contaron testimonialmente sus historias, un resumen de sus vidas y de lo que había supuesto para ellos el ser o gay o lesbiana o transexual. Y por otro lado, y esto era quizás lo que más nos pudo impactar a los oyentes que estábamos allí, ¿no? en aquel acto de presentación del libro, pues el dolor que manifestaban por tener que enfrentar su condición sexual, que es de nacimiento, como todos decían, y su fe y su creencia cristiana, porque ellos todos estaban de acuerdo en que ninguno de ellos se había sentido nunca rechazado por Dios,
pero sí por la Iglesia, sí por la institución que se supone es la que quiere transmitir el mensaje de ese Dios en el que creen, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo el testimonio, por ejemplo, de una mujer casada con otra mujer que decía que a ella le entristecía muchísimo tenerse que haber casado por lo civil, porque tanto ella como su esposa, las dos, habían sido siempre cristianas, eran bautizadas, pertenecían a una comunidad cristiana y la Iglesia les negaba el sacramento como les niega la comunión. En este contexto iban todos los testimonios de aquellas personas y por eso yo decía que este vídeo es un vídeo, por un lado, de reivindicación y también por otro lado de denuncia. Por un lado, de reivindicación porque naturalmente todas estas personas no tienen en absoluto la más mínima diferencia con el resto, más que nacer con una determinada condición sexual. Ni se tiene mérito de nacer heterosexual, ni se tiene culpa de nacer homosexual o lesbiana o transexual o algo de eso. El ser humano no es su condición sexual. A mí me parece un poco, perdonadme que me ponga serio, me parece casi mentira que a estas alturas de la historia, a estas alturas de la historia de la humanidad, de la historia de la ética, de la historia de la filosofía, también de la historia de las religiones y de la teología, aún tengamos que seguir explicando que el ser humano no es su condición sexual. El ser humano es infinitamente más importante que eso, y eso ni importa, ni debería importar, ni debería ser en ningún caso el más mínimo motivo de discriminación, como no debe serlo jamás el color de la piel o el estatus social o la clase económica. Cualquier cosa que sirva para generar distinciones entre las personas, desigualdades y, lo que es peor, enfrentamientos, conflictos u odio, nos parece que está, para empezar, es un anacronismo totalmente desfasado, al menos por donde va la reflexión ética y por donde va o debería ir la reflexión teológica. Pero sobre todo es algo que me parece filosóficamente reprobable. La filosofía tiene que servirnos siempre para ser más éticos, más personas, más humanos, mejores. Y la praxis que la filosofía nos invita a hacer siempre va encaminada a dejar el mundo un poquito mejor que como nos lo encontramos. Que con la cantidad de avances que hemos hecho ya en el plano cognitivo, en el desarrollo tecnocientífico, en la ciencia en general, con todo lo que hemos avanzado, ¿no? En el dominio tecnológico del universo, de la naturaleza, etcétera, que aún en lo moral tengamos que seguir reclamando esto, nos resulta un poco, cuanto menos triste, porque, en fin, esto no es fomentar, como dicen algunas personas de corte muy conservador, es que se está fomentando eso, no es cierto, eso no se está fomentando. Las diferencias sexuales existen desde que el hombre está sobre la tierra. Esto no lo ha fomentado nadie, ninguna ideología, ningún partido político, ninguna institución. Esto simplemente se está reivindicando y se está pidiendo que las personas, los seres humanos, no tengan que tener miedo de salir a la calle y mostrar su amor, si no es como determinadas ideologías de signo absolutista o de pensamiento único quieren imponer. Y lo que es más grave, imponerlo en nombre de Dios o de la moral. Es verdad que la Iglesia no es solamente la jerarquía, y es verdad que la Iglesia no es solamente pues los cardenales o los teólogos o ciertos obispos que siguen diciendo que las personas LGTBI son enfermas y que hay que orar por ellos. La Iglesia es la comunidad de todo el mundo, de todo el que cree en Jesús, y de hecho las personas que organizaron la presentación de este libro, todos los que aparecen en este libro son personas creyentes, pero esto se hizo también en una parroquia creyente y en una parroquia cristiana. Es decir, evidentemente dentro de la comunidad eclesial hay muchas personas que no entienden la postura jerárquica, o que no entienden que a un ser humano se le tenga que desplazar o se le tenga que marginar o que echar fuera o que de algún modo excomulgar, porque de hecho de los sacramentos, que es tan importantes son por otro lado para los católicos, se les excluya por el hecho de no pertenecer o de no haber nacido heterosexuales. Esa es por mi reivindicación, ¿no? El que seamos humanos y que no juzguemos a las personas ni por el color de su piel, ni por su sexo, ni tampoco por su orientación sexual. En el fondo somos lo mismo. No, como hemos dicho más de una vez en estos vídeos, no somos iguales, pero sí somos lo mismo. Y el fondo del corazón humano es trascendental, es el mismo en todo el mundo, todos queremos lo mismo.
desarrollarnos, realizarnos, ser felices, amar y que nos amen. Y algunas personas pues también que le dejen en paz, ¿no? Que le dejen vivir su propia naturaleza y ser acorde con la identidad que ellos han tenido que descubrir. Era muy significativo observar el dolor con el que ellos decían, muchos de ellos que querían haber muerto, que todos habían sentido culpables en muchos momentos de su vida, que no querían decepcionar a los demás porque no querían disgustarlo, porque se llevaban años escondiendo su identidad y su condición sexual por miedo a disgustar a la familia, a los padres, a los demás, y que, bueno, cuando sentían rechazo y algunos de ellos persecución o algunos de ellos incluso agresión física, no comprendían cuál es el mal que ellos cometen porque eso no lo han elegido. No se elige nacer heterosexual y no se elige nacer gay o lesbiana, y por tanto reivindicamos esa humanidad, ese mínimo moral, esa ética de mínimos de respetar a los seres humanos por ser personas, exclusivamente por eso, no por ser ni blanco ni negro o ni heterosexuales o gay. Y bueno, y la denuncia es a todos aquellos colectivos que van desde instituciones o altas jerarquías de ciertas instituciones religiosas hasta determinados partidos políticos que, bueno, no desaprovechan ocasión para sembrar su cierta homofobia o LGTBifobia, por así decirlo. Y bueno, pues es posible que a lo mejor algunos de nuestros oyentes no estén de acuerdo con esto, ¿no? Pero aquí no nos queremos esconder, no fomentamos ninguna condición sexual, como no fomentamos ser de un color de piel, porque ninguna de esas cosas se eligen. Pero lo que sí elegimos son los valores morales que rigen nuestra vida, y lo que sí elegimos son los proyectos de vida que queremos hacer y qué queremos contribuir a que crezca y qué queremos contribuir a que decrezca. Queremos contribuir a que siga creciendo la marginación, la exclusión, el rechazo, el ninguneamiento y a veces incluso las agresiones o el odio, o queremos contribuir a una sociedad de seres humanos iguales y felices, con igualdad de derechos y de oportunidades en todas las dimensiones posibles, y desde el punto de vista de las creencias religiosas, para todos aquellos que las comparten y para los que no también. Bueno, pues reivindicamos también que las instituciones religiosas no sean precisamente las que den ejemplo de separación, de ninguneamiento o de exclusión, sino todo lo contrario. Si alguien tendría que ser ejemplar en la inclusión de todos los seres humanos, era la Iglesia o cualquier otra institución religiosa que en nombre de determinadas creencias o determinadas fes o credos, pues hablan en nombre de Dios. Hablar en nombre de Dios es una cosa que a mí se me parece un atrevimiento, desde luego, pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Ahora ya, claro, ponerle en boca de Dios la condenación o el rechazo sí me parece cuanto menos bastante atrevido o imprudente, si no directamente soez. De todas maneras, el testimonio de estas personas era que ellos jamás en la vida se habían sentido rechazados por Dios. Ellos se consideraban hijos de Dios, pero les gustaría sentirse igual de acogidos por ciertos sectores de la Iglesia, y que a lo mejor algún día, alguna vez, puedan también ellos recibir los sacramentos y casarse por la Iglesia o bautizar a sus hijos como hacen los heterosexuales. Bueno, pues aquí tienen ustedes el libro por si alguien se anima a comprarlo y leerlo. 10 caminos de reconciliación, 10 historias de amor de fe, 10 historias de fe y amor LGTBI, de Pablo Romero. Si os ha gustado o si estáis de acuerdo con la línea de este vídeo, de esta reflexión, pues os agradezco que la compartáis, que extendáis todo lo que sea la solidaridad con los colectivos que apoyan a las minorías perseguidas o criticadas. Muchas gracias como siempre por estar aquí. Un abrazo muy fuerte.